justamente presentándole, y aquí estamos muy bienvenidos. Es un gusto y un honor de recibir a Bernardo Neri Farina, que es periodista, escritor, guionista, por favor, hablar un poquito acerca del cine también, editor, docente universitario, nació en Asunción en 1951, es académico de número de la Academia Paraguaya y de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española. Actual miembro de la PEN, Club Internacional Paraguay, fue presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay en el periodo 2016-2018, es actualmente columnista del diario ABC Color. Tiene más de 25 libros publicados, entre ellos el último supremo, La Crónica de Alfredo Stroessner, publicado por la editorial El Lector en 2003, que lleva 6 ediciones ya y es considerado el más amplio estudio sobre Stroessner y el stroessnismo en el contexto de la historia política del Paraguay del siglo XX. Varios premios alcanzados, entre ellos la mención de honor en el Premio Municipal de Literatura de 2012 con su novela El siglo perdido, de la editorial Servilibro 2010, y el premio también de novela inédita Lidia Guanes de 2014 con su obra Fuego Pálido, también de la editorial Servilibro 2014. Su libro de cuentos Los pecadores del Vaticano, de la editorial El Lector, desde 2006, es estudiada en universidades acá en Brasil como referente de la literatura sobre la violencia política en Latinoamérica. Algunos de sus relatos están incluidos en antologías internacionales y él dictó también varias conferencias sobre literatura e historia del Paraguay aquí en Brasil y también en países de América, así como en España y Portugal. Dirige también colecciones de libros sobre literatura universal, literatura paraguaya, el pensamiento universal, historia del Paraguay y biografías de personalidades paraguayas y universales para editoriales y periódicos locales. En su condición de periodista, fue director de varios medios masivos de comunicación. Entre sus distinciones se hallan la condición de ciudadano honorario de la ciudad de Hartford, capital del estado de Connecticut en Estados Unidos, y el premio docente distinguido de la Universidad Iberoamericana de 2018 y el premio Albert Camus a la excelencia en el periodismo escrito otorgado por la UNINOR en el año 2020. Muy bienvenido y estamos aquí muy contentos y es un privilegio poder contar con su presencia para poder escuchar acerca de estos dos lados tan aquí en nuestro país, en el presente momento, tan blanco de violencia, ¿sí? El periodismo y también la historia. Así que vamos a hablar mucho de esto y vamos a tocar mucho en estos aspectos, ¿no? Y también nos gustaría que nos hablara un poquito del cine. Le doy la palabra. Muchas gracias, profesora. Estoy muy feliz y muy honrado por esta invitación que me permite estar con ustedes. Es la primera vez que estoy en un auditorio brasileño. Estuve ya en un auditorio portugués, pero ahora estoy con ustedes y me parece fantástico. Estábamos hablando con la profesora antes de comenzar esto, de la necesidad de una integración más importante entre nuestros países y sobre todo una integración cultural que tanto necesitamos en nuestro continente, entre nuestros países, para conocernos más y facilitar más nuestra relación, porque el conocimiento es aquello que nos facilita la convivencia pacífica. Cuanto más nos conocemos, más fácil va a ser que nos entendamos, ¿no? Y entonces el camino
de la proyección mutua de nuestras creaciones artísticas, y entre ellas las creaciones literarias, o a través del periodismo, a través de la historiografía, del cine. Eso posibilita que nos conozcamos mejor. Eh, También doy las gracias al embajador Luis Ábalos, que mediante quien me llegó esta invitación, que está haciendo un gran trabajo cultural también con, 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 con estas, con este proyecto de acercarnos, que es algo tan necesario, y creo que es una gran labor en el campo de la diplomacia. Y entonces, bienvenidas iniciativas como la de don Luis, que posibilita este acercamiento. Y ojalá esto cunda no solamente con el Brasil, sino con otros países, que nos vayamos conociendo mejor. De entrada, yo puedo decirles que amo el Brasil porque amo su música, amo su literatura, eh, amo su lengua, que me parece fantástica. Amo su cine, que nos llega mucho, por el poco cine que vi de Brasil, sí, es muy bueno. Eh, Amo su fútbol, que ahora veo que creo que puede ser campeón mundial. Espero que la final sea Argentina y Brasil, y que los dos no se ganen, sino que los dos sean campeones. ¿Mm? Y entonces yo tengo un aspecto especial con el Brasil. ¿Mm? Recuerdo que cuando chiquito tuve un amigo que se fue a vivir a Campo Grande, Brasil, y de ahí me enviaba revistas en portugués, revistas de fútbol del Brasil, y ahí aprendí yo más o menos a manejarme con el portugués y a conocer el fútbol brasileño y a acercarme más con el Brasil a través del deporte, y después a través de la música. Y le contaba también a la profesora que perdí un poco de contacto con la literatura actual del Brasil. Conozco más de la literatura eh, eh, más clásica, pero no la actual. Bien, hablando un poquito de este tema que vi, que figura en mi programa como el tema central, que es la narrativa política. Es un tema muy amplio, y es un tema que a todos los latinoamericanos nos tiene subyugados. El gran boom de la literatura latinoamericana, que se expandió desde, eh, desde Barcelona, de la mano de Carmen Balcells, con nombres como García Márquez, Vargas Llosa y otros, es una literatura de violencia política. Claro, una violencia política atenuada por una belleza literaria sin igual, una belleza hasta barroca, que fascinó a los europeos e hizo que los europeos nos miraran a los latinoamericanos de una manera diferente. Ya no éramos aquel mundo de morenitos, bajitos, chiquitos, subdesarrollados, sino éramos un mundo que tenía una literatura maravillosa. Y ese boom latinoamericano propició que nos miraran de otra forma. Y a través de esa literatura también, que en algunos casos se dio en el marco del realismo mágico que manejaba García Márquez, o del realismo crítico que manejaba muy bien Augusto Roa Bastos, el paraguayo, Europa supo, y el mundo entero supo, cómo era la vida en Latinoamérica. Latinoamérica es un continente hecho a sangre y fuego, con muy pocos periodos democráticos,
Latinoamérica es un continente en el cual la democracia estuvo siempre vacilante. Siempre corría peligro. Felizmente, siempre hemos salido para adelante. Nosotros los paraguayos sabemos bien ese tema del drama de la falta de democracia. En el Paraguay no hubo democracia hasta 1989, nunca antes. Y eso se refleja en la literatura del tiempo antes de 1989. En 1989, el 2 de febrero, ocurre el golpe contra Alfredo Stroessner. Mucha gente decía, el Paraguay recobró la democracia. No, el Paraguay no pudo recobrar a lo que nunca tuvo. El Paraguay comenzó una transición hacia la democracia en 1989, por primera vez en su historia. Eso se refleja en su literatura, en sus otras expresiones artísticas. Nuestro cine es muy nuevo aún, muy incipiente. El teatro sí tiene más tradición, pero también es muy localista. Y la literatura paraguaya, con ser un reflejo bastante fiel de nuestra sociedad, también es una literatura joven. Es la literatura más joven de Sudamérica. La primera gran novela con características universales se publica en 1953 en Buenos Aires. Se llama La babosa. Una novela escrita por quien fue el padre de la narrativa moderna en el Paraguay, Gabriel Casaxia. Con Gabriel Casaxia, en 1953, se inicia la literatura con un sentido universal, con un sentido crítico, que se aleja de esa literatura de romance, literatura bucólica, literatura del ambiente rural, y es ya una literatura que encara a la sociedad de una manera diferente, de una manera realista, que se aleja de aquella visión romántica antigua. La babosa es una novela que exhibe a la sociedad paraguaya en su total decadencia moral luego de una guerra civil muy tremenda que fue la Guerra Civil de 1947, que dividió al Paraguay en dos. Los vencedores, que fue el Partido Colorado, y los vencidos, que fueron los demás. Los vencidos fueron sometidos a un escarnio, a la humillación. Muchos fueron encarcelados, muertos, exiliados, y los que se quedaron en nuestro país fueron desposeídos de todos sus bienes y tuvieron que buscar refugio en pueblitos pequeños donde iban para evitar la vergüenza de ser vistos en Asunción, en la capital, con la decadencia total que les restaba después de ser desposeídos de todos sus bienes. Entonces, esa sociedad es la que muestra esta novela, La babosa, y con ella comienza el cuestionamiento de las cuestiones políticas en la novelística paraguaya. Cuando que antes de 1953 no se estilaba
la crítica social, ni mucho menos la crítica política. Pero ¿qué pasaba? Esa crítica social y esa crítica política que hay en la babosa, el escritor Gabriel Casaxia pudo hacerla porque estaba en Buenos Aires. La primera gran novela paraguaya se publica en Buenos Aires, en 1952, perdón, rectifico, 1952. Se publica La babosa en Buenos Aires. En 1953 aparece sí ya Augusto Roa Bastos con su primer libro de cuentos, que se llama El trueno entre las hojas, que son cuentos también a través de los cuales Roa narra gran parte de la historia política del Paraguay como no se había narrado antes. Y muestra una sociedad desigual, una sociedad en la que los extranjeros tienen gran preeminencia, donde el sistema colonialista persiste aún en pleno siglo XX a través de las explotaciones agrícolas en el interior profundo del Paraguay, y donde el paraguayo es denigrado por el extranjero, que es el capitalismo, que es el capitalista que explota al trabajador paraguayo. La literatura, tanto de Casaxia como de Roa Bastos, comienza una etapa en la que la propia sociedad, en que la propia intelectualidad paraguaya se cuestiona cosas que antes no se cuestionaba, porque la intelectualidad paraguaya estaba quizás todavía obnubilada por el romanticismo tardío y el modernismo tardío, en esa poesía modernista muy tardía que todavía persistía en el Paraguay, y no se percataba de los dramas políticos y sobre todo sociales que existían en nuestro país. Eso se rompe, entonces, ese hecho de que la intelectualidad daba las espaldas a la realidad social y política del Paraguay, se rompe con Casaxia y con Roa Bastos. Con esas obras que, fíjense, comienzan en los años 50, y ambos libros que cité, tanto La babosa como El trueno entre las hojas de Augusto Roa Bastos, son publicados ambos libros en Buenos Aires. Ambos estaban exiliados. Casaxia era un autoexilio porque él fue a la Argentina buscando mejores oportunidades de vida y ahí se quedó hasta que murió, y después su cadáver fue su cadáver fue recuperado en el Paraguay y hoy reposa en el Paraguay. Y Roa Bastos, que estaba en la Argentina, exiliado desde 1947, en aquel tiempo, después volvió muchas veces hasta que fue exiliado otra vez en 1982, ya durante el gobierno de Stroessner. Roa Bastos estaba exiliado políticamente en Buenos Aires, se había ido en 1947, y ahí comienza a producir su gran obra literaria. Y publica en 1953 El trueno entre las hojas, su primer libro de cuentos que gana el premio de la editorial Losada. Eso hace que Roa Bastos, un paraguayo, se ubique en el foco de la literatura argentina, que es decir, como ubicarse en el foco de la literatura latinoamericana en lengua española. Argentina y Buenos Aires era en aquel tiempo, los años 40 y 50, hasta los 60, el centro de la mayor producción de obras en lengua española, obras literarias en lengua española, después de España. Entonces,
Roa Bastos, con su talento, logra instalarse en la Argentina. En 1960 publica su primera novela, eh, Hijo de Hombre, y ahí comienza a proyectarse en el mundo Roa Bastos hasta que en 1973 produce su gran obra, que es también una gran obra de toda la literatura latinoamericana. Yo el Supremo, una novela muy rara, una novela que es muy difícil de catalogar, porque es una novela que tiene una estructura difícil de señalar dentro de un género novelístico, de un subgénero novelístico específico. Es una novela no novela, es una biografía no biografía, es una apelación al pensamiento mágico a través del cual se expone lo que significa el poder por el poder, porque en Yo el Supremo, Roa Bastos toma la figura del dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, que fue el hombre más poderoso del Paraguay después de la independencia. Fue un hombre que gobernó al Paraguay con mano muy dura entre 1814 y 1840. El hombre, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que adoptó el título de dictador a semejanza de los dictadores romanos de la era republicana de Roma. Entonces, en aquel tiempo, el título de dictador no tenía la connotación que tiene hoy. Al contrario, dictador era un título republicano. Y el dictador era un cargo que el Senado romano le daba a un ciudadano prominente de Roma para que encabezara las fuerzas romanas cuando había un enemigo que ponía en peligro a Roma. El dictador tenía todos los poderes absolutos para tomar las medidas que fueran necesarias para salvar a Roma. Una vez que lo hacía, una vez que el enemigo que ponía en peligro a Roma desaparecía, el dictador entregaba sus poderes al Senado y volvía a su vida privada. En ese sentido, el dictador romano más famoso fue Cincinato, que era un agricultor. Fue 2 veces dictador de Roma. Y las 2 veces, cuando terminó su misión de dictador romano y salvó a Roma del peligro, entregó sus poderes y volvió a su granja. Hay un estado norteamericano, el estado de Cincinnati, que lleva el nombre en homenaje a Cincinato, el dictador romano. Pero, lastimosamente, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia asumió el título de dictador, primero de manera temporal y después ya de manera persistente hasta su muerte. Y tuvo un gobierno que tiene discusiones, pero hay que entender ese gobierno en el contexto histórico entre 1814 y 1840, en que realmente en esta región del Río de la Plata, de lo que hoy es Argentina, Uruguay y Paraguay, había mucha violencia y mucha inestabilidad política. Y Gaspar Rodríguez de Francia tenía la obsesión de hacer que el Paraguay fuera un país independiente y soberano. Tanto es así que el doctor Francia instaura al Paraguay como república. El Paraguay es la primera república de Hispanoamérica. Y en toda América, la primera república es Estados Unidos. La segunda nación que se proclamó república es Haití.
y la tercera es Paraguay como república. ¿Qué quería decir eso? Que Paraguay era una república y dejaba de ser provincia, porque Paraguay siempre estaba bajo la observación de Buenos Aires para que volviera a ser el Paraguay parte del antiguo virreinato del Río de la Plata. A eso se opuso Francia. Y para ese objetivo Francia tuvo una mano muy dura, tanto externa como internamente. Ese poder obsesionó siempre a Roa Bastos. Y ese poder que tuvo Francia y cómo lo ejerció Francia, que era un hombre muy ilustrado, es lo que refleja el doctor Francia en su obra Yo el Supremo. Y Roa Bastos no solamente se detiene en la figura de Francia, sino se detiene en la descripción de lo que es el poder, de cómo actúa un poderoso, sobre todo cuando ese poderoso es un ser pensante, es un hombre inteligente. Y sobre todo, hay muchas cosas que se le pueden discutir al doctor Francia en sus métodos, pero hay algo que no se le puede discutir, que era su patriotismo. Él velaba por el Paraguay y por la integridad del Paraguay. No permitió nunca que ningún otro poder se inmiscuyera en el Paraguay. Entonces, esa gran novela de Roa Bastos tiene dos fortalezas inmensas. Primero, la figura del protagonista, que es el autor Francia, a pesar de que nunca se lo nombra en la novela, pero uno enseguida nota que es el autor Francia. Y otro es el estilo de la novela de Roa Bastos, que rompe con todos los convencionalismos literarios que existían hasta ese momento. Incluso Roa, para una mayor descripción de su pensamiento propio, al, al hablar del poder, crea muchos neologismos, palabras nuevas, arte en el cual Roa Bastos era un maestro. Manejaba tan bien la lengua que podía crear neologismos que después iban a quedar con el tiempo, con el uso en la eh, tanto en la literatura como en la lengua española misma. Entonces, Roa Bastos crea una novela que primero sorprende a todo el mundo por su estructura, hasta que mucha gente, hasta que muchos escritores comienzan a darse cuenta de que era algo absolutamente original, tan original como en su tiempo había sido Don Quijote de la Mancha, o tan original como en su tiempo había sido Ulises de James Joyce, y tan original como en su tiempo fueron varias de las obras de hombres como William Faulkner, por ejemplo. Pero incluso dentro de eso hay en Yo el Supremo una originalidad suprema. Inclusive habla del poder y de la violencia con un lenguaje de humor, con mucho sentido de humor, tal como en muchos pasajes hace Cervantes en Don Quijote de la Mancha. Varios estudiosos decían que Yo el Supremo es un reflejo de Don Quijote en muchos aspectos, en los planteamientos, en el lenguaje, en los enfoques, en el sentido del humor, en la forma en que se encaraba eso tan doloroso o tan, tan, tan delicado como el poder absoluto, pero visto hasta con sentido de humor. Es por eso que la gran novela, el gran relato sobre el poder, sobre la violencia en el Paraguay y también quizás en Latinoamérica sea Yo el Supremo.
Y así como hay otras novelas también de otros autores latinoamericanos que hablan del poder y de los poderosos, como El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, o El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, o, por ejemplo, La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa y otros por ahí. Y yo el Supremo se mete ahí, en ese conjunto de obras narrativas que son eminentemente políticas. Pese a que mucha gente, yo mismo, sostengo que toda narrativa es política. Desde el momento en que la narrativa trata de la relación de los seres humanos en un marco específico, es política. Y obras como Yo el Supremo, más aún, donde se habla del poder y de su vínculo con la ciudadanía y con el país. Bueno, yo comencé a hacer, yo soy un escritor un poco tardío, publiqué ya después de los 50 años, después de dejar el periodismo así muy activo, periodismo diario, de estar todos los días en la redacción. Ahí yo comencé a pensar en escribir libros. Mi primer libro fue un libro sobre Stroessner, que yo lo concebí primero como una novela, la novela sobre Stroessner y el estronismo. Stroessner fue el hombre más poderoso del Paraguay, quizás después de Rodríguez de Francia. Rodríguez de Francia fue el poder en el siglo XIX. Stroessner fue el gran poder en el siglo XX. Gobernó durante 35 años el Paraguay. Y para mí era un tabú Stroessner porque no lo conocía a él. Conocía, sí, su régimen terrible en muchos sentidos. Y entonces pensé en una novela originalmente y después dije, hay cosas que la gente no va a creer, que va a pensar que no es una novela muy veraz en muchos aspectos. Claro, una novela tiene la ventaja de poder acudir a la ficción para rellenar huecos que la historia no cubre. Pero aún así, una novela pretendidamente histórica debe reflejar más o menos de una manera ciertamente objetiva la historia y recurrir a la ficción solamente en las cuestiones en las cuales son necesarias, como hace Roa mismo en Yo el Supremo, porque Roa utiliza pasajes eh, históricos específicos y los rellena de literatura. Entonces yo, como no me creí capaz de hacer tan así con Stroessner, convertí mi libro en una crónica periodística. Y un estilo periodístico que a mí me gusta mucho, que es el periodismo narrativo, que es el periodismo que cuenta historias apelando a mecánicas, de la literatura, sin llegar a ser literatura, siempre periodismo, pero con cierta estética literaria. Es un estilo que desarrolló magistralmente quien quizás fue uno de los más grandes periodistas del siglo XX, el polaco Ryszard Kapuscinski, que fue un hombre que dejó una impronta fantástica en el periodismo, y quizás desarrolla también una gran periodista, la bielorrusa Svetlana Alexievich, que fue premio Nobel de Literatura haciendo periodismo. El primer caso en la historia de los Nobel de Literatura en que gana una persona que no hace ficción, sino solamente periodismo. Quizás también se le dio, en ese caso, a Winston Churchill, pero esto fue un caso aparte, el Premio Nobel de Literatura. Svetlana Alexievich también tiene el estilo de narrar historias periodísticas, pero con un caudal literario, con un estilo literario, sin que nunca deje de ser periodismo. Es una literatura de no ficción, llamémosle. Bueno, eso es lo que yo traté de hacer en El Último Supremo, y es un libro que ahora está por su sexta edición.
y es un libro que siempre es fuente de consulta para trabajos sobre sobre la dictadura, sobre la violencia, y es un libro que a mí particularmente me cambió la vida, porque me dio el estatus de escritor. Eh, la gente me reconoció como escritor a raíz de este libro. Y después seguí escribiendo otros libros sobre Stroessner porque me convertí un poco en una especie de astronólogo, eh, una fuente de consulta sobre Stroessner. Y además, una particularidad de este libro es que yo lo escribí, repito, con la técnica del cronista periodístico. Y el cronista escribe para la gente, es decir, en un lenguaje fácilmente comprensible, sencillo. Y además, el cronista no usa adjetivos, salvo en casos muy necesarios. Y al no usar adjetivos, no hace juicios de valor totales, sino expone los hechos de manera que los hechos hablen por sí mismos. Y en el caso de Stroessner, exponiendo los hechos, la gente se da cuenta de la crueldad de aquel régimen con esa mera exposición. No hacía falta ningún adjetivo más. Entonces, a eso yo apelé para hacer este libro, El Último Supremo. Yo había hecho una serie de investigaciones y recordé vivencias particulares mías propias. Yo no sufrí en forma directa a la dictadura. Sí, mi papá, que fue varias veces preso, y otros amigos y vecinos y personas conocidas en mi barrio, en mi ciudad, que sufrieron mucho durante la época de Stroessner. Y con esas historias que yo iba recogiendo y que ya dejé de lado en este libro, El Último Supremo, esas historias que yo conocía, esas sí las convertí en ficción e hice un libro de cuentos que se llamó Los Pecadores del Vaticano, que se publicó en el 2006. Mucha gente me preguntaba cuando veía el título, bueno, ¿qué vas a hablar del Vaticano? ¿El Vaticano de Roma? ¿Qué es? No, el Vaticano al cual yo me refería era un pequeño burdel, no sé cómo se dice burdel en portugués, ¿eh? Es una casa de prostitución que llevaba ese nombre, le decían el Vaticano, porque estaba al lado de un cine que se llamaba Cine Roma. Entonces la gente decía, ¿cómo se llama ese burdel? Y se llama el Vaticano. ¿Por qué? Porque está al lado de Roma. Ahí, en ese local, ocurrió una tragedia, la desaparición de un joven, de un jovencito, de un adolescente, que fue capturado por la policía de ahí, de ese burdel, fue llevado preso, ¿eh? y creo que no puse la tapa de ese libro ahí, por eso no está ahí, está buscando. Me olvidé de esa tapa. Los pecadores del Vaticano. Y ahí ocurrió una tragedia, un chico desapareció y desapareció para siempre. Nunca más fue encontrado. Como una muestra de lo que pasaba en los primeros años 60 en el estronismo. Cuando alguien caía preso, nadie sabía de su destino. Cuando mi papá caía preso, me acuerdo que mi mamá pasaba de comisaría en comisaría, ¿eh? Buscando a mi papá, hasta que después aparecía, o lo soltaban, o un policía amigo, ahí está, un policía amigo nos decía, eh, ahí está, en tal comisaría. Entonces sabíamos que mi papá estaba preso en tal comisaría. Y cuando en los años 60 no había concepto de derechos humanos, y cuando un pariente tuyo, en el caso de mi papá, caía preso, había un policía frente a tu casa que anotaba a toda la gente que entraba y salía de tu casa. Era un control estricto.
un control mucho más terrible que el control que ejercía el gran hermano de George Orwell en 1984. El control total. Ese tipo de historias yo rescato y los pongo en Los Pecadores del Vaticano, que son 8 cuentos políticos, todos cuentos de tinte político, en donde se refleja el, la violencia que había en aquel tiempo del estronismo y cómo se ejercía esa violencia. Yo suelo decir muchas veces que la literatura es el mejor reflejo de la realidad, que muchas veces la literatura refleja mejor la realidad que la misma historiografía, porque el historiador tiene un método muy objetivo que le somete a una técnica de la cual no puede salir. Los narradores, cuando escribimos cuentos o novelas políticas, tenemos la facilidad y la opción de meternos dentro de la historia y contar la historia desde adentro, como no pueden hacer los historiadores. Los historiadores cuentan la historia desde afuera. Los narradores contamos la historia desde dentro. Y entonces tenemos esa facilidad de contar esa historia como nunca nos van a contar. Por ejemplo, la historia de los casos de nestronismo que se cuentan en Los Pecadores del Vaticano, contadas desde personajes que están adentro. Suelo poner como ejemplo, eh, yo nunca vi una descripción de la batalla de Waterloo, la última batalla de Napoleón, como la que hace Víctor Hugo en Los Miserables. En Los Miserables hay un pasaje completo sobre la batalla de Waterloo, narrada por un protagonista de la novela, que Víctor Hugo instala dentro de la batalla. Y ahí, esa descripción que hace Víctor Hugo a través de este personaje, hace que nosotros sintamos la batalla, sintamos el olor de la pólvora, toquemos la sangre, veamos a Napoleón derrumbarse moralmente a las 4 de la tarde cuando ve que no puede contra las fuerzas de Wellington y sabe que pierde su poder totalmente. Ese tipo de sentimientos no puede describirlo un historiador, sí un narrador. Y posteriormente eh, tengo otros libros, biografías y crónicas, pero también hice 2 novelas que tuvieron algunos premios, también con tinte político y que describen, que están dentro de lo que podríamos llamar narrativa política, que son El siglo perdido, que es la historia de un periodista retirado, ¿eh? que se asocia con una periodista nueva para investigar un caso de corrupción en la justicia. Y narra un hecho en que un hombre de la justicia que era luchador contra la dictadura de Stroessner, como después en la era de la transición se convierte en corrupto, se convierte en aquello que él había, contra aquello que él había luchado. Él había luchado contra la corrupción y la tiranía de Stroessner. En la transición, él se convirtió en un corrupto. De eso trata El siglo perdido, de la corrupción, sobre todo la corrupción en la justicia, que hasta ahora sufrimos los paraguayos. Y esta es una historia que tampoco yo la hubiese podido contar en toda su magnitud si la hubiese contado como un ensayo histórico. Pero sí pude contarla cabalmente la historia desde la literatura, desde una novela, que después tuvo una mención honorífica en el Premio Municipal de Literatura, no recuerdo si en el 2010 o algo así. Eh, y no sé ni cómo me la dieron, porque era una novela antioficialista. Después de esa novela,
Tuve otra novela, escribí otra novela en el 2014 que ganó el premio Lidia Guanes, que hoy se llama Premio Augusto Roa Bastos. Gané el premio Lidia Guanes con una novela que se llama Fuego Pálido, que alude un poco a aquel título de una novela de aquel escritor que escribió Lolita, ahí en mi memoria me falla, Nabokov. ¿Mm? Nabokov tiene una novela que se llama Pálido Fuego, y mi novela se llama Fuego Pálido, le dice fuego al revés, y explico, dentro de la novela está explicada por qué le llamo Fuego Pálido, y hago un guiño pícaro a Nabokov, y utilizo su título. Fuego Pálido ganó el premio novela inédita, porque el premio Lidia Guanes, que hoy se llama Premio Roa Bastos, es un premio a novelas inéditas. Ganó el premio Novela Inédita en 2014 y la presenté en Madrid y la presenté en la Facultad de Letras de Lisboa, en Portugal. Y fue una novela que a mí me dio eh, mucha tristeza escribirla, porque la novela es bastante triste en el sentido que describe el mundo de la narcopolítica en sus dos vertientes. Primero, el mundo del macrotráfico y cómo se maneja en la estructura política, y después en la consecuencia que tiene el tráfico de drogas en las personas más vulnerables, sobre todo en los niños, con historias que yo recabé en los barrios bajos de Asunción. Eh, y hay testimonios muy duros que yo fui recabando. Y esa historia, esta novela, prácticamente escrita en el 2013 para ser publicada en 2014, esa novela refleja un poco lo que hoy pasa en el Paraguay, en un momento en que la política está absolutamente manejada por el narco, en muchos aspectos. La corrupción y sobre todo el poder narco, el poder del lavado de dinero. Eh, Incluso en España me preguntaron si esa novela no me produjo algún problema con la mafia en el Paraguay. Y yo les contesté que felizmente en el Paraguay parece que la mafia no lee. Y entonces no me hicieron problemas por mi libro, que hasta ahora sigue, creo que va por la segunda o tercera edición, Juego Pálido. Y, y entonces es un ejemplo un poco de la narrativa política, porque los escritores generalmente escribimos sobre aquello que conocemos. Y todas nuestras obras tienen cariz político, por más que escribamos cosas que parecen meramente íntimas. Porque en literatura todo parece real, porque todo sucedió, como decía Tomás Eloy Martínez, un gran escritor argentino. Cualquier historia, por más íntima que parezca, es una historia que se socializa, porque mucha gente al leer el libro se identifica con esa historia, porque le pasó eso mismo que le pasa al protagonista, o le pasó a alguien que conoce, y eso que nosotros los escritores pensamos que es una historia que solamente nosotros conocemos, resulta al final, al ser leído el libro, que esa historia es común a muchas personas. Esa es otra de las cuestiones que hace que la literatura sea un medio de comunicación extraordinario. Y hace que se cree un lazo entre el escritor y el público. El público es el que interpreta finalmente la obra y el que le da a la obra su verdadera magnitud, quizás mucho más allá de lo que el escritor esperaba. Y como los latinoamericanos somos un pueblo eminentemente político, y como los paraguayos hemos sufrido toda nuestra existencia la mala política,
El tema de la política es un tema recurrente en la literatura. No solo en la mía, sino en la de muchos otros escritores, tanto en los clásicos como en los actuales, incluso en la gente joven, gente de 25, 30 años de edad que comienza a escribir literatura y comienza a cuestionarse sobre el presente y sobre el pasado. Porque es imposible conocer el presente del Paraguay sin reconocer el pasado. Somos lo que somos como producto de lo que fuimos. Y todo eso se refleja en la literatura. Por eso la literatura es imprescindible en el conocimiento de un país. Y los escritores contribuimos a que el país se conozca a sí mismo, se identifique con eso que lee y hasta se enoje con el autor, porque le pone ante sí una realidad que quizás no le guste demasiado. Pero la literatura es así, y sobre todo lo que llamamos la narrativa en el campo político, que siempre tiene un sesgo de violencia. Porque, repito, América Latina fue construida sobre a sangre y fuego. Ojalá esa época de sangre y fuego y de antidemocracia termine totalmente. Muchas gracias. Y estoy para lo que quieran preguntar o alguna cosa que aclarar. Su micrófono, profesora. Como siempre, el micrófono, ¿no? Nos olvidamos. Pues muchas gracias. Estaba yo aquí entretenida, ¿no? Con esta novela final. Y sigo hablando, es muy difícil encontrar las novelas publicadas en Paraguay, aquí en Brasil. Yo he tratado de buscar muchas de ellas, es muy difícil encontrarlas acá en Brasil. Solo si importo las novelas o voy hasta allá, ¿no? Muchas gracias. Sí, Rosángela, ¿no? Vamos a hacerle preguntas y voy a empezar por el comienzo, ¿no? Y después si alguien más quiere hacer preguntas, pon la mano ahí para hacer preguntas. Este título de la novela que escribe esta primera novela, ¿no? Utilizando Supremo. Hay una correlación con la novela de Roa Bastos, ¿no? Por el título, pero hay también una relación con como en estilo o tema o lo que sea, ¿no? Me gustaría saber porque la novela de Roa Bastos la conozco, pero esta suya no, desafortunadamente, ¿no? Porque hace mención a Supremo, ¿no? Y estaba hablando de eso, de la dictadura de Roma y tal, si hay una relación o no. El título de la obra sobre Stroessner tiene más relación entre Stroessner con Francia y Vale, no de mí con Roa. vale. Claro, Francia tenía el título de Supremo y en la historia del Paraguay, Francia fue el primer Supremo. Pero, repito, un Supremo que adoptó la tipología del dictador dentro de un criterio republicano, porque era el reflejo de la dictadura de la República Romana. El juego de palabras que yo hago con Stroessner, el último supremo, Stroessner es el supremo ya de una tipología de dictadura diferente a la de Francia, que es una dictadura ya despótica, antinatural, digámosle así. Y entonces hay una especie de intención de deseo en ese título de que nunca más nos ocurra un estronismo. Es decir, nunca más nos ocurra un despotismo como el Stroessner, que sea el último supremo. Esa es la intencionalidad del título. Y no copiar a Roa porque es imposible. Roa está por encima del bien y del mal. Y muy lejos literariamente de todos nosotros. Muy bien, muy bien. El embajador Ábalos me llamaba la atención que hoy sería el cumpleaños de Stroessner, ¿no?
¿Perdón? El embajador Ábalos me llamó la atención hoy que sería el cumpleaños de Stroessner. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y la Oye, pregunta va en este sentido ahora. Voy a hacerle una pregunta. ¿Todavía hay seguidores de Stroessner pese a todo lo ya revelado, ya publicado y todo lo que surge después de la muerte de ese dictador, que esperemos sea el último supremo en definitiva? sí, porque pervive la leyenda de Stroessner en muchos sentidos. Es muy difícil todavía escribir la historia final de Stroessner. Esa historia se va a escribir dentro de unas décadas, cuando todos nosotros desaparezcamos. Y cuando desaparezcan las pasiones que hay sobre Stroessner. Yo tuve que apartar mis propias pasiones para escribir sobre Stroessner. Para poder escribir un libro que valiera la pena leer. Sí, hay muchos seguidores todavía. Y sobre todo hay un problema sustancial. Lo que vino después de Stroessner no fue mejor en muchos aspectos. Después de Stroessner ganamos en libertad, pero perdimos en muchas otras cosas. Por ejemplo, la corrupción es una cosa hasta cómica, simpática. La corrupción en tiempos de Stroessner tenía una cierta regulación, reglamentación. Stroessner regulaba la corrupción. Después de la caída de Stroessner, decíamos siempre, lo que primero se democratizó fue la corrupción. Robaban todos sin ninguna regla. Eso fue terrible. Se ahondó la impunidad. El sistema de justicia que era manejado por Stroessner en su tiempo, ahora pasó a ser manejado por la mafia. Y entonces es imposible pensar en un sistema democrático con una justicia que está al servicio de otros intereses y no de los intereses del Paraguay. En otro aspecto, ha crecido la inseguridad callejera, cosa que durante la dictadura de Stroessner no había inseguridad callejera. Uno podía caminar a la noche, a la mañana, tranquilo por la calle sin problema. El problema era el Estado, el problema era el gobierno, no eran los ladrones callejeros que no existían. Pero hoy la inseguridad es tremenda. Y entonces, ante esa inseguridad, por ejemplo, hay personas mayores que decían, en la época de Stroessner esto no sucedía. Y entonces los jóvenes también comienzan a pensar, lo que necesitamos entonces es un Stroessner que ponga orden. Y es un círculo vicioso. Después de la caída de la dictadura, no mejoraron las cosas, al contrario, empeoraron las cosas en muchos aspectos. La corrupción se extendió, la inseguridad se extendió. Nos hace falta alguien con mano dura, alguien que ponga orden. Y entonces el reflejo nos lleva a pensar en Stroessner. A mucha gente les hace pensar en Stroessner. Y eso es lo que pervive. Quieren rescatar al Stroessner ese que ponía orden, pero se olvidan del Stroessner ese que causaba estragos en los derechos humanos de la gente, que torturaba, que apresaba, que hacía desaparecer gente, que hacía que la gente muriera, que la gente tuviera que irse desterrada, exiliada, que perdiera todos sus bienes. De ese Stroessner no se acuerdan. Se acuerdan el otro Stroessner que, entre comillas, nos hace falta para poner el orden que hoy no hay en temas de seguridad, en temas de corrupción y en temas de impunidad. Es por eso que mucha gente rememora la dictadura. Y pasa en otros países también, pasa en otros países, con otros dictadores. Sí, sí. Rosángela, ¿quiere preguntar, por favor? Aquí veo un chat, cuento sobre el proceso de investigación. Claro, sí, eso es. Ya. Inicialmente quería agradecer al profesor por
la presencia y por esa magnífica clase sobre la literatura, la cultura, sobre su estimación por Brasil, ¿no? Y quería entonces saber si usted podría decirnos un poco más sobre su proceso de investigación. Usted dijo que el género de la obra es como un ensayo periodístico, ¿no? Entonces, ¿cómo fue su proceso de investigación sobre Stroessner y su escritura? Es todo un tema. Yo comencé a juntar sin proponérmelo, sin saber que iba a escribir un libro alguna vez. Comencé a armar un pequeño archivo con las cosas del estronismo, porque existía algo que era quizás hoy poco explicable, algo inexplicable. Yo, periodista, con cierta importancia en mi país, no conocía en profundidad a Stroessner. Stroessner era un ser lejano, una leyenda. Conocíamos su obra, todo lo que sea, ¿verdad? Pero yo quería conocerlo mucho más íntimamente, su pensamiento, y era imposible. Él no ofrecía ni entrevistas ni nada por el estilo. Era imposible conocerlo. Lo que conocíamos, lo conocíamos de fuentes de alrededor. Entonces yo fui juntando pequeños materiales, algunos testimonios de gente que fui archivando. Y sobre todo a partir de 1983-84, en que comienzan a volver los exiliados paraguayos del exterior al Paraguay, los opositores a Stroessner, y sobre todo los opositores colorados a Stroessner, porque el Partido Colorado también sufrió la represión de Stroessner. Los colorados que no se sometían a Stroessner también fueron al exilio, o fueron apresados, o algunos fueron muertos. Cuando comenzó a volver esa gente en el 83-84, gracias a que Argentina y Brasil habían recuperado sus gobiernos democráticos y gracias a la presión del presidente Sarney y el presidente Alfonsín, entonces esas personas volvían al Paraguay. 83-84, todavía Stroessner estaba fuerte. Yo era jefe de redacción del diario Hoy, de un diario importante en el Paraguay. Y estas personas que volvían al país querían que se publicara algunas cosas de ellos. Y se acercaban a nosotros los periodistas. Y yo comencé a tener relación con varios de esos opositores. Me hice amigo de ellos, de algunos de ellos. Y ellos comenzaron a proporcionarme muchos materiales. Periódicos antiguos, revistas de circulación restringida, algunos documentos importantes que ellos habían guardado, que se habían llevado consigo, y algunos testimonios importantes de la época. Y así fui juntando material, no con un método muy ortodoxo, sino como todos los periodistas que somos un poquito desordenados. Comenzamos a juntar materiales en un archivo que después vamos ordenando poco a poco. Y hasta que en 1998 o 1999 escribí una pequeña crónica que alcé en un periódico, en los pocos periódicos digitales que había en aquel tiempo, una pequeña crónica sobre Stroessner. Eso tuvo una gran repercusión. Entonces dije, voy a comenzar a ordenar todo ese material que tengo. Era infernal la cantidad de material que tenía. Y después comencé a hablar con un hombre que fue fundamental para mí, que fue el chofer de Stroessner, que todavía vivía en aquel tiempo. Miranda, un hombre llamado Miranda, que había sido el chofer de Stroessner, que me contó muchas intimidades de él. Entonces yo fui recabando esos datos y fui armando un poquito una historia. Y la historia se me hizo muy abultada. Y sobre todo me fue difícil hacer una división temática dentro de la historia en sí,
la división de capítulos y contar los distintos aspectos del estronismo. Y después tuve otro problema que era cómo contar el estronismo, cómo iba a entender el estronismo alguien que no supiera de Stroessner. Entonces tuve que apelar a contar la historia política del Paraguay desde comienzos del siglo XX. El siglo XX en el Paraguay comienza prácticamente con el fin de la guerra contra la Triple Alianza, que cambia totalmente la fisonomía del Paraguay y la filosofía del Paraguay. Entonces, a partir de ahí comienzo a contar esa historia de lo que era el Paraguay y cómo se iba desarrollando el Paraguay, porque ese contexto histórico es fundamental para entender cómo adviene Stroessner. Primero, el contexto histórico paraguayo. Leí muchísimo sobre el contexto de historia del Paraguay y leí surtido sobre la historia del Paraguay. Es decir, leí a varios autores, incluso con aquellos con los cuales no estaba yo de acuerdo. Porque en el Paraguay también la historiografía tiene este problema, que se escribe mucha, o se escribía sobre todo en aquel tiempo, mucha historia desde el punto de vista ideológico de cada autor o político de cada autor. Entonces uno tenía que tener la capacidad de discernir y cruzar toda esa información. Ese fue un trabajo ciclópeo, larguísimo. Y después había que también explicar el otro aspecto marco, otro aspecto contextual, el contexto histórico externo que rodeó el estronismo. Primero, la situación del Brasil. El Brasil comienza a rescatar al Paraguay desde la égida de la Argentina. Nosotros dependíamos de la Argentina desde nuestra independencia, y el Brasil con João Goulart, con el presidente que en 1941 vino por primera vez al Paraguay, que era presidente de Brasil en 1941. Siempre me confundo con los presidentes de Brasil. Vargas ¿Perdón? Vargas. Sí, Vargas. sí, él vino a Paraguay y ahí él trae los planos para la ruta que iría a unir esta Asunción con el con la frontera con el Brasil, y comienza toda una movilización hacia el Brasil. Durante la época del general Morínigo, la dictadura del general Morínigo en el Paraguay, que dura entre 1940 y 1948, hay un gran acercamiento al Brasil. En 1940, Stroessner va a estudiar artillería en el Brasil, y vuelve él con ese pensamiento también de que había que crecer hacia el este. Pero no era un pensamiento original de Stroessner, ya estaba instalado ese pensamiento de crecimiento hacia el Brasil. Y entonces, el estudio de esa relación del Paraguay con el Brasil, a partir de los años 40, hasta que llega Stroessner al poder, también me ocupó muchísimo tiempo, porque ahí se explican muchas cosas de la variación de la política de Stroessner con respecto a Argentina y su acercamiento al Brasil. Y comienza lo que se da en llamar en aquel tiempo la política pendular de Stroessner. Cuando le convenía se acercaba a Argentina y cuando le convenía se acercaba a Brasil. Y después viene el tiempo de sí, ya João Goulart en 1961, donde él acuerda, Stroessner y Goulart, que eran totalmente opuestos en materia ideológica, acuerdan que todo emprendimiento hidroeléctrico en el río Paraná iba a ser binacional, porque el Brasil pensaba construir una hidroeléctrica encima del Salto del Guairá, que iba a ser netamente brasileño, pero que iba a afectar al Paraguay aguas abajo. Stroessner se entera de eso y negocia con João Goulart. Y después Estados Unidos, en el gobierno de Johnson, hace que Brasil acceda a construir una usina hidroeléctrica binacional con el Paraguay por una cuestión geopolítica y sobre todo una cuestión ideológica, porque Estados Unidos temía que el Paraguay se convirtiera en un foco comunista en poco tiempo más, en los años 60, y que se instalara ahí entre Brasil y Argentina. Y entonces todo eso hace que Stroessner aprovechara esa circunstancia. Y Stroessner ya en 1956, Stroessner se acerca a Estados Unidos en una entrevista con Eisenhower en Panamá y comienza
a estructurar su gobierno apoyado por Estados Unidos con el cuento de su postura anticomunista y de que mientras él estuviera en el gobierno, el comunismo no iba a entrar en el Paraguay. Todo ese tipo de investigaciones me lo tuvo que hacer. Imagínense ustedes la cantidad de material, de tiempo que eso lleva, el material que eso lleva y cómo después construir una historia bien argumentada con todo ese caudal que había. Y después ya la historia durante el estronismo, su relación con la prensa, su relación con la iglesia, su relación con el Partido Colorado, su relación con los Estados Unidos, que al comienzo fue fantástica y después comienza a deteriorarse a partir de la llegada de Jimmy Carter en 1977 y su política de derechos humanos. Después cuando el presidente, eh, ¿cómo se llama? El cowboy, eh, Ronald Reagan envía a su representante, el general Vernon Walters, que era vicedirector de la CIA, a decirle a Stroessner que ya no corría, que ya no se postulara más en ninguna elección. Stroessner no le hizo caso. Ese fue el comienzo del final de Stroessner. Esa historia habría que contársela también. Yo fui invitado en 1988, un año antes de la caída de Stroessner, fui invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como periodista para visitar Estados Unidos. Ahí me enteré de una serie de cosas que aquí todavía no se conocían. Ahí me enteré de que Stroessner estaba ya sentenciado. Esa historia no podía contarla. Pero después sí, ya la puedo contar, después de que cayó Stroessner. Y en 1999 comienzo yo a estructurar mi historia y que la terminé en el 2003. Me llevó 4 años de escribir la historia cuyos datos e informaciones los recopilé durante casi 20 años. Y esa es la historia. Un poco, repito, no es un método muy ortodoxo, pero era, era un método prácticamente, no tenía otra posibilidad de hacerlo que como periodista y hasta un poco desordenadamente. Mucho trabajo, ¿no? Mucha lectura. Usted fue rápido. 4 años para todo eso. Enhorabuena. 4 años para escribir. Ajá. 4 años para escribir. 20 años antes comencé a la investigación y la lectura y todo eso. Sí, sí, sí. Quiero preguntar algo. No sé si la señora Rosángela quiere añadir más. Yo quisiera simplemente preguntarle a don Bernardo, a quien agradezco sus palabras, que en realidad, así como vemos que Estados Unidos está polarizado, tiene el bipartidismo grande, como para que nos haga una rápida síntesis también de algunos minutos, de que el Paraguay también tiene su espectro bipartidista, Partido Colorado, Partido Liberal, que fue un partido que dominó el espectro político a comienzo del siglo XX hasta el 47 más o menos, que fue una dictadura híbrida que dio el paso al Partido Colorado, pero que también ya tuvimos una experiencia breve de partidos coaligados de izquierda, progresistas, ¿cómo se llaman? ¿Verdad? Una experiencia reciente, que todos esos periodos quizás han generado también algunos escritores, ya la época de Lugo creo que tiene algunos escritores, don Bernardo, algunas obras referentes a ese periodo en que un ex obispo gobernó al país. No conozco muy bien la literatura sobre el periodo liberal, pero también un colega suyo muy conocido tiene obras, creo que es sobre el periodo del Partido Colorado, que es don Alcibiades González del Valle, ¿verdad? Quizás por ahí usted conoce algunas otras obras que Sí, son sí. de referencia, porque estas clases sobre todo sirven también a los profesores de la Universidad de Campina, en fin, lo que están escuchando como referencia bibliográfica para que ellos mismos hagan sus investigaciones. Quizás podría darnos algunos datos extras. Sí, el Paraguay es uno de los pocos países que todavía mantiene sus partidos tradicionales, así incólumes. El Partido Colorado y el Partido Liberal, ambos nacen en 1887 y todavía siguen.
Durante varios pasajes de la historia en el Paraguay, hubo intentos de crear un tercer frente, que nunca cuajó, nunca se dio ese tercer frente. Hubo algunos partidos conformados, sobre todo partidos creados por ciertos caudillos que desaparecieron cuando desapareció el caudillo. Y en el 2008 aparece una coalición de pequeños partidos de izquierda y otros de centro derecha o de centro izquierda, que primero estuvieron juntados juntos alrededor de un partido que iba naciendo poco a poco, que era el partido Patria Querida, con el señor Fadul. El señor Fadul era un hombre católico, conservador, millonario, hombre de las finanzas, y que se estaba erigiendo una especie de líder del partido Patria Querida, que iba juntando a varios otros pequeños partidos para crear un tercer frente. Hasta que un día el señor Fadul decide invitarle a participar de esa coalición a un obispo, el obispo de San Pedro, Monseñor Lugo, y Monseñor Lugo se acerca a esa gente y él era un hombre muy carismático, muy conocido, hombre tenido por izquierda, aunque yo no me creo mucho de que sea hombre de izquierda realmente. Es lo que decimos aquí, un violinista, un violín, agarra con la izquierda y toca con la derecha. ¿Eh? Entonces, un poco una mezcla. Y Lugo, obispo, se convierte en el líder de ese movimiento y desplaza a Fadul. Tanto así que se convierte en candidato de esa coalición, se convierte en candidato por un pequeño partido, que es el Partido Demócrata Cristiano. Y Lugo se convierte en el primer obispo que renuncia a su condición episcopal en la iglesia, en la historia de la Iglesia Católica. Él renuncia, el Papa no le acepta su renuncia porque un obispo no puede renunciar. Pero desde el momento que él renuncia, aquí en el Paraguay se le acepta su condición de hombre de no iglesia. Porque según la Constitución Nacional, cuando una persona renuncia a una condición, ya no tiene esa condición. Se creó todo un sistema jurídico nuevo que se enfrentó inclusive con la Iglesia Católica, porque según la Iglesia Católica un obispo no podía renunciar, un obispo era obispo toda su vida. Y acá se tomó eso de que, no, él renunció. El momento que una persona renuncia, tiene la libertad. Cualquier persona tiene la libertad de renunciar a cualquier organización. Nadie está obligado por la Constitución, nadie está obligado a pertenecer a ninguna agrupación si es que no quiere pertenecer. Entonces, toda una puja. Y ahí emerge Lugo como candidato a presidente y toma la presidencia, sí, rodeado de unos partidos ya conformados por gente reconocidamente de izquierda. De izquierda así más moderada que... Porque lo primero que hacen estos señores de izquierda es convertirse en grandes burgueses cuando llegan al poder. Entonces hay una... no es un gobierno de izquierda precisamente el gobierno que hizo Lugo desde el 2008 hasta el 2012. En que por un juicio político lo sacan del ruedo. Mucha gente opina que ese fue un golpe parlamentario, pero fue dentro de la legalidad, cayó muy mal y fue algo traumático, porque siempre es traumático echar a un presidente. Pasó más o menos lo que pasó en Brasil con Dilma, ¿no? Con algunas diferencias, pero más o menos el mismo trauma de sacar a un presidente de esa forma. Pero, y ahí quedó como el vicepresidente de la coalición, era un liberal, porque Lugo ganó con votos liberales y con votos de colorados resentidos, colorados enojados con su propio partido, con la interna de su partido. Y entonces queda como vicepresidente un liberal que lastimosamente tuvo un gobierno no muy bien recordado, un pequeño gobierno. Y después el Partido Colorado retoma el poder de la mano del señor Horacio Cartes, que rescató al partido prácticamente de la quiebra financiera. Horacio Cartes es un hombre muy rico y bueno, el hombre puso todo lo que había que poner para rescatar a la ANR,
que después de la derrota del 2008 había quedado en bancarrota. Y bueno, la historia que viene después ya es bastante conocida. Hoy hay un Partido Colorado bastante dividido y una oposición también atomizada. Y no sabemos qué va a pasar el próximo año en que tenemos que negociar el anexo C de Itaipú con el Brasil, seguramente con el presidente ya electo Lula. Muy bien, muchas gracias. Rosângela, ¿quieres agregar algo más a lo que estabas preguntando? No, Bueno, no, no sé, Rosângela. no. Quería preguntar algo sobre otro tema, pero no sería político. Me interesa mucho conocer, saber, tener algunas informaciones sobre cuál es la literatura y la música, el cine brasileño que los paraguayos conocen, ¿no? Nosotros sabemos que circula mucho en el ámbito internacional las obras de Jorge Amado, el escritor brasileño, y eso se debe a una campaña de su editora, de su editorial para traducir sus obras, a varias lenguas, ¿no? Esa traducción, esas traducciones tornaron las obras de Jorge Amado conocidas en todo el mundo. Y cuando circulamos los brasileños por varios lugares del mundo, nos dice, sí, de Brasil, yo conozco a Jorge Amado, yo leí Doña Flor y sus dos maridos, ¿no? Y eso incluso es en algo responsable por esa visión muy sexualizada de la mujer brasileña, ¿no? Y se le da la culpa a Jorge Amado. Que no hace buena literatura, sino que se preocupa en narrar la vida de las eso. En fin, quería saber cómo es actualmente o últimamente, ¿no? En Paraguay, ¿qué literatura brasileña circula? Prácticamente nada. Diría que nada. Estuvimos hablando justamente con la profesora Romilda al comienzo de que nos conocemos muy poco y últimamente, y creo que los gobiernos se han preocupado muy poco de la difusión del arte. Rosângela recordaba que Jorge Amado fue muy traducido, fue muy ayudado en eso, y eso propició que fuera conocido en todo el mundo. Eh, un ejemplo también de cómo obran los gobiernos es que Neruda no hubiese ganado el Nobel si no hubiese habido un trabajo grande del gobierno de Allende de posicionar a Neruda como una figura internacional. Inclusive nombrarlo embajador en París para que él pudiera trabajar ahí su candidatura. Y es muy poca la literatura de brasileña que se conozca. Yo sí, conozco a Jorge Amado porque es uno de mis escritores favoritos. Incluso en Fuego Pálido, mi novela Fuego Pálido, gran parte hay una pandilla juvenil que aparece ahí, que es protagonista de la novela, que es muy parecida a la pandilla de Capitanes de Narena, de Jorge Amado. No voy a decir que plagié esa parte, pero sí es muy parecida. Se me quedó esos pasajes, esos chiquilines, tal como describe. Claro, estos chiquilines son auténticos paraguayos aquí, pues son los del Bajo, de los barrios periféricos, pero son muy parecidos a aquellos capitanes de Jorge Amado. Y en cuanto a literatura, se conoce muy poco. En música, más o menos, yo conozco poco de música brasileña hoy día, porque acá estamos más inundados del rock, el rock británico, norteamericano, y la música argentina, y hoy de estas cosas que se llaman música tropical, que es cualquier cosa, que no es la música tropical que nosotros conocemos, que una música que viene de las villas argentinas, y el cine brasileño también llega muy poco. Creo que la última gran película que llegó es Ciudad de Dios y Para de Contar. Ciudad de Dios creo que es la única gran película que llegó y después no recuerdo otra. Central de Brasil, quizás.
Sí, Central, y la estación central. la estación central sí llegó acá, Sí. exactamente. La estación central sí fue conocida, fue muy conocida acá. Con aquella actriz que a mí me encanta, no me acuerdo nunca el nombre, de aquella actriz, la señora Fernanda ya María. Montenegro. Esa que a mí me encanta. Y sí, son pocos títulos que llegan. Tampoco a los circuitos comerciales llega al cine brasileño. Y pasa con toda Latinoamérica. Creo que Argentina sí trabaja bien todavía en eso de la distribución de sus películas y su literatura, aunque también la literatura argentina es más conocida por sus clásicos que por sus autores actuales. Y en cuanto a Paraguay, sí, es una asignatura pendiente total. No trascendemos la frontera. Lo mismo pasa acá en Brasil, ¿no? Con relación a los varios países, no solo Paraguay, sino también Argentina, Bolivia, Chile. Pero yo voy a concentrarme ahora justamente en esta novela, El siglo perdido, en la que hay esta coordinación de trabajos de la fiscalía, de los juicios, ¿no? Y lo que quiero preguntar es que ahora está bastante evidente una película argentina, que es Argentina 1985, que incluso el gobierno argentino está promocionando para los premios Oscar, ¿no? Y en ese ámbito me gustaría preguntar, porque aquí en Brasil tuvimos justamente la politización de los juicios, ¿no? Está habiendo una politización de todos los ámbitos, militares, de la fiscalía, de los jueces, todo, ¿no? Y esto es un peligro tremendo. Y se nota perfectamente en esta película este apartamento, ¿no? Se aparta en este momento, ¿no? Y funciona un juicio para llevar a cabo, ¿no? E incluso para decir, bueno, los crímenes que se cometieron durante la dictadura militar fueron contra civiles. Así que la justicia civil va a juzgar a los militares, porque se dice los militares que ya se habían llevado a cabo los juicios dentro de la justicia militar. Aquí en Brasil también tenemos la justicia militar y la justicia civil. Y se lleva a cabo esto, ¿no? Toda la historia se cuenta en esta película. Una de las preguntas es, este libro, ¿no? El siglo perdido, ¿no? En el que contempla ese espacio, ¿no? Que yo voy a llamar que ahora es un espacio de limbo aquí en Brasil, ¿vale? ¿Sí? ¿Se pudiera llevar a cabo en términos de cine también como lo hicieron en Argentina? Lo estoy preguntando porque he visto aquí que usted trabaja también como guionista, porque esto nos llegaría mucho más fácil, ¿no? Por este lenguaje cultural que la narrativa. Sí, sí, vi Argentina 1985. Me gustaron unas cosas y otras no, de la película en sí, pero sí, conozco la historia perfectamente y creo que la película le dio poco protagonismo al presidente Alfonsín, que fue el que impulsó, que tuvo el coraje de enfrentarse a las fuerzas, porque en aquel Exacto, la tiempo todavía fuerza los... política que él puso, ¿no? La mano Sí, fuerte. Esta fue la... la de- Sí. claro, la decisión de él fue la que promovió el juicio, porque en aquel tiempo los militares tenían fuerza y enfrentarse a ellos era temerario. Claro, encontró en el fiscal Estracera un fiscal también valiente, pero le dejaron un poquito al presidente Alfonsín del lado, para mi gusto. La diferencia entre el Paraguay y la Argentina en este tema del juicio a los militares que atentaron contra los derechos humanos es que quienes pegaron el golpe contra Stroessner fueron los propios militares que eran estronistas anteriormente. Entonces ellos mismos se blanquearon. ¿Ah? Ellos mismos tomaron el poder cuando abandonaron a Stroessner. Y ahí también hay una historia, porque abandonaron a Stroessner a instancias de un, llamémosle, pedido, entre comillas,
no muy cordial de los Estados Unidos, al general Andrés Rodríguez, que era el hombre más poderoso del Paraguay después de Stroessner. Andrés Rodríguez era consuegro de Stroessner. La hija de Rodríguez estaba casada con el hijo de Stroessner. Era el complemento perfecto. Pero Rodríguez era uno de los que permitían el corredor de la droga en el Paraguay. Y estaba marcado por Estados Unidos. Incluso su extradición había sido pedida a Stroessner en la época de Nixon y Stroessner no se la concedió. Rodríguez sigue siendo el hombre más poderoso, comandante de la caballería, que era el arma más poderosa, y Estados Unidos en un momento dado, cuando piensa ya que el estronismo o Stroessner era una molestia para Estados Unidos, en medio de la Argentina democrática con Alfonsín, Brasil democrático con Sarney, entonces, como no ve ninguna posibilidad de que por medios democráticos puedan sacarse a Stroessner del medio, como ocurrió en Argentina, que fue un proceso democrático, en las elecciones que gana Alfonsín, entonces decide que la única forma era por las armas. Y el único hombre que podía sacarlo por las armas a Stroessner era su consuegro Andrés Rodríguez. Y entonces viene la amenaza: o lo saca usted a Stroessner o nosotros en algún momento se lo vamos a cobrar por aquello de las drogas. Y entonces ahí se toma la decisión. Y los militares que estaban con Rodríguez, que también veían la posibilidad de quedarse sin nada si Rodríguez se iba o si Rodríguez era apresado, lo que sea, entonces se unen con Rodríguez y le pegan el golpe a Stroessner. Claro, el resultado fue que se fue la dictadura, que Rodríguez posibilitó la transición, pero ojo, no me toquen a los militares. Aquí fueron condenados varios civiles, policías sobre todo, que eran torturadores y represores y todo ese tipo de cosas, pero no los militares. Por ejemplo, los militares paraguayos fueron muy importantes en la Operación Cóndor. La Operación Cóndor nace con Chile y Paraguay, con los dos países. Nace en Chile en septiembre de 1975, pero con la colaboración estrecha del Paraguay. Después se unen todos. Y hay varios militares paraguayos, pero nadie fue juzgado entre los militares paraguayos. Sí, fueron juzgados policías y fueron juzgados otros torturadores y compañía que sí fueron a la cárcel y después salieron libres. Y uno veía los ómnibus a grandes torturadores libres. Y la gente aquí no exigió, no hubo exigencia, como hubo en la Argentina, con los movimientos de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, todos esos movimientos muy fuertes, que aquí no hubo. Recién ahora hay algunos movimientos que están en la búsqueda de los huesos de los desaparecidos, pero son movimientos así muy aislados. Y aquí grandes represores quedaron impunes, incluso grandes corruptos quedaron impunes. Esa es la gran diferencia entre la Argentina y el Paraguay. Por eso es que no podemos hacer una película Paraguay 1989. Porque no hubo como No, hubo no, en es Argentina. para entender los procesos, ¿no? Es para entender estos procesos. Por eso que digo, por eso que ahora voy a Fuego Pálido, porque mientras estaba explicando cómo era, usted lo explicaba cómo se dio esto, la transición de esta novela El siglo perdido para Fuego Pálido, me vino a la memoria una novela porque hay en Colombia el círculo de las novelas, de las narconovelas, ¿sí? Porque esto se convirtió en algo cotidiano en la vida de los colombianos. Y una de las novelas que me impactó mucho al leer es El ruido de las cosas al caer. ¿Sí? Sí, que ganó el premio Azaguara en... sí, Sí. creo que Vázquez, que es el apellido, sí. Sí, sí. Me acuerdo de
Sí, y es justamente esto, ¿no? Es tratar de qué forma esta violencia de Estado junto a la violencia donde el Estado no está, ¿sí? Recae en el ciudadano común. Sí, estoy buscando acá el nombre, no me acuerdo, está acá en realidad. Un crítico literario colombiano que trabaja en la Universidad de Lee, en Estados Unidos, cuyo apellido es Stefanel, que hizo un análisis de Fuego Pálido y él se sorprendió de haber encontrado una narconovela en Paraguay. Porque Fuego Pálido es la primera narconovela en Paraguay, o la primera novela catalogada como narconovela en Paraguay. Trata del narcotráfico. Y justamente él se sorprende de que en Paraguay haya una narconovela. Y me acuerdo que apenas salió la novela en el 2014, Blas Brites, un crítico literario del diario Última Hora, dijo: si se cumple lo de Bernardo, este país en poco tiempo será un narcopaís o un narcoestado. Y sí, con eso se inaugura, con esta novela quizás se inaugura ese género de la narconovela en nuestro país. Hay ya otras obras que tratan del tema del narcotráfico. Y les repito, creo que ya dije que en España, en Madrid, me preguntaron si la mafia no me hizo problemas. Yo les contesté que felizmente parece que la mafia en Paraguay no lee No, las novelas, entonces no, pero aún no me así se molesta. trata de ficción, ¿no? Y a veces uno puede incluso decir, no, esto es el imaginario, Sí, nada claro, más. es ficción, pero toda ficción que parece ficción ocurrió en algún momento dado o de alguna u otra forma. Si no, así mismo, como se narra en el libro, de manera más o menos parecida. Perfecto. Dentro de este ámbito, todavía con el eco de el ruido de las cosas al caer, él deja bastante claro que la fuerza y todo lo que hay en todas las comunicaciones y en las entrañas de la sociedad, de la producción, venta y toda la logística del narcotráfico viene de la entrada de misiones norteamericanas en Colombia. ¿Sí? Ya. Y esto está muy claro en la novela, está muy claro en la novela. Y mientras que nosotros aquí tuvimos la dictadura como misión norteamericana. Aparte de eso, podemos establecer alguna conexión porque usted pone ahí como siendo el militar, ¿no? El que va a justamente traicionar al que es el dictador porque lo amenazan, le van con chantaje encima a causa de su conexión con el narcotráfico. Y aquí en Brasil tuvimos también un escándalo que un avión de la Fuerza Aérea Brasileña que acompañaba la comitiva del presidente estaba cargado de cocaína. Sí, y todavía está arrestado en España. Bueno. Realismo mágico sería eso en términos literarios. Realismo real. Sí, mágico en este caso sería un eufemismo, ¿no? Mágico en este caso sería un eufemismo. Nosotros hemos heredado mucho del narco colombiano, porque cuando en Colombia se bajó el nivel del negocio narco, mucha de esa gente vino a Bolivia y desde Bolivia a Paraguay. Y aquí se instalaron. Y Paraguay, de ser país de paso, fue un país ya hasta de producción, y somos los máximos importadores de cocaína por barco a Europa. Una cosa increíble. En el Paraguay no existen radares aéreos. Y no existe Porque los narcos se océano, ¿no? oponen. No existe océano, ¿no? Solo hay un mar, Sí. ¿no? Solo hay un río y es por barco. Muy bien.
Entonces, es un tema realmente, el poder narco es terrible. Y eso se extiende cada vez más y se siente cada vez más. Así que es posible hacer una conexión con estas novelas, ¿no? De narcoliteratura de Colombia, las novelas de narcoliteratura de Bolivia y también de Paraguay. Hay una conexión no solo temática de narcos, sino también política y social. Sí, 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 porque el narco es política. Una experiencia. En Paraguay, hasta hace 10 años, los narcos compraban políticos. Hoy ellos están en el Congreso. Es todo un proceso. Eso pasó en Colombia, también en un momento dado, que Escobar Gaviria fue diputado suplente. Entonces, tienen tanto poder económico, dicen, ¿para qué vamos a comprar ya políticos? Hagámonos nosotros políticos. Y son políticos. A través, porque también hay una cosa, está el narco que trafica directamente y está la otra, el brazo del narco que es el lavado de dinero. Pero el lavador de dinero es tan narco como el narco. Nosotros tenemos el caso del brasileño Messer, el gran doleiro, que es el gran lavador de dinero. Que ese es, y acá estamos llenos de lavadores de dinero. El gran negocio en Paraguay es el lavado de dinero narco. Es el gran poder en el Paraguay. Entonces es todo un tema ese aspecto del narco, que por eso copa todo. El narco copa todo. El narco copa la política y copa la sociedad. Porque hoy hay narcos que están ya en los clubes sociales y son personalidades. Y el narco es aceptado o por miedo o por conveniencia. Y ellos tienen las dos P, plata o plomo. ¿Me aceptan? Te doy plata y si no me aceptas, te doy plomo. Entonces es una situación, no sé cómo saldremos de esta situación, pero es muy peligrosa y es muy angustiosa. Sobre todo ahora en tiempos de elecciones hay mucho dinero narco. Hoy las elecciones se ganan con dinero sucio, dinero negro. ¿Y quién tiene dinero negro? El narco. El Paraguay es un país en donde hay 49% de economía en negro. Es decir, no es economía contada. ¿Y cómo se maneja con eso? Es imposible. Todavía se maneja con dinero contante y sonante. Te pasan en sobres grandotas, ¿sí? Dinero, y uno no sabe de dónde proviene ese dinero. Y generalmente proviene del tráfico de armas o del tráfico de drogas. Bueno, a mí me gustó mucho esto de los violinistas, ¿no? Aquí decimos que están sobre el muro, ¿no? Se puede decir entonces que es muy difícil que haya en algún momento la liberación de algunos, por lo menos de la consumición de la marihuana. Como hay, por ejemplo, Uruguay ha caminado para la descriminalización de la marihuana, ¿sí? Se puede, Estados Unidos también está a este paso, Canadá, algunos países ya están, ¿por qué? Porque así están poniendo en la economía y evitando gran parte de la violencia generada en la sociedad por estas cuestiones y también, de alguna forma, ¿no? Capitalizando el narcotráfico en beneficio del Estado. Es imposible luchar contra la marihuana. Es imposible. En el Paraguay se da un caso no sé, triste, patético. Un intendente municipal de un pueblo pide que no se toquen los cultivos de marihuana porque de eso vive la gente. Y que si se cortan todos los cultivos de marihuana, si van las fuerzas armadas
a cortar la marihuana, la gente se va a morir de hambre. Lo pide una autoridad electa municipal. Entonces, ¿qué es el Estado? ¿Y qué salida tenemos? Y bueno, hagamos de la marihuana un producto como cualquier otro. No queda otra. No queda otra. Hay zonas, en Paraguay hay zonas donde no existe Estado. No es que el Estado está ausente, no existe Estado, porque el Estado es el poder narco. Y eso comienza con la marihuana, y después viene la cocaína. Y hay lugares donde no entra ni la policía ni las Fuerzas Armadas, porque eso está dominado por los narcotraficantes, que son los que manejan la marihuana. Entonces, en ese estado, ellos son absolutamente los dueños de la región, no solamente del pueblo, de la región, y los dueños del futuro de la gente. Y además, la gente depende de ellos, porque no tienen otra opción. Porque la marihuana tiene 2 cosechas al año y viven tranquilamente de eso. Y si le dan otra opción, no tienen mercado, no tienen ruta, no tienen problema social. No es solamente un problema económico, es un problema social. Entonces la marihuana no tiene salida. Vamos a derribar plantaciones de marihuana 1 o 2 veces por mes, pero eso no es solución, porque la gente vuelve a plantar porque necesita de esa planta. ¿Y por qué no hay la legalización? No hay una legalización. ¿Por qué no el Estado no está legalizado? Ahora más o menos se extienda eso por el tema del cannabis y de los productos medicinales que emergen del cannabis. E incluso hubo una persona que hacía extracto de cannabis y eso le vendía a precio módico a la gente como medicina. Y al hombre lo metieron preso. Estuvo 2 años en la cárcel cuando otros grandes narcotraficantes están libres y están en el Congreso. Y este hombre que hizo un producto del cannabis, aceite de cannabis con propósito medicinal, porque una prima mía, una hermana prima mía, es dirigente de un grupo de madres que buscan cannabis para sanación de problemas sanitarios de sus hijos. Y bueno, ese hombre ahora está en libertad después de casi 4 años de estar preso por haber hecho aceite de cannabis sin ninguna intención de alucinógeno ni nada por el estilo. Entonces, ahí se da injusticias inclusive muy grandes. Mientras un narcotraficante está en el Congreso, un hombre que hace aceite de cannabis está preso. ¿Y cuál es la solución? Y bueno, legalicemos eso para que todos seamos iguales. Como hizo Uruguay, y creo, no sé, creo que Chile y en varios estados de Estados Unidos. El problema es que Paraguay no puede legalizar hasta que Brasil no legalice. Aquí la cosa va muy despacio porque estamos ahora recién saliendo de un estado, digamos, muy caótico y hasta que la sociedad se conciencie de lo que de hecho le está pasando, no será muy difícil porque hubo la demonización de varias cuestiones. Sí, una de ellas es justamente esta, ¿no? La de utilización de algunos principios activos, que es el caso del cannabis, ¿sí? Hubo la demonización, lo ven como el propio demonio. Y mucha gente lo necesita para su bienestar, porque tiene algún tipo de enfermedad. Sí. Entonces, es todo un tema que hay que discutir entre Brasil y Paraguay. Es un tema que hay que discutir entre Brasil y Paraguay. Porque nosotros somos grandes productores y Brasil es gran consumidor. Exacto. Muy bien. No dudo que también en alguna parte de Brasil haya muy gran producción, no lo dudo, ¿no? Pero claro, estará ahí en algún rincón en lo que no podemos estar. Ahí está. Bueno, yo le voy a agradecer muchísimo. Yo creo, ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacerle o alguna colocación? Sí, Rosángel.
Solo quería comentar que fue fabulosa esa tarde, esa conversación, y yo saqué una gran lección de cómo Brasil y Paraguay son parecidos y históricamente viven los mismos problemas, ¿no? Vivimos todo lo que usted relató en sus libros ahora sobre la corrupción judiciaria, los violinistas, el narcotráfico, los narcos en el poder, la población que no clama por sus derechos políticos, por tanto, es extremadamente, desgraciadamente, muy parecido. En fin, tenemos que hermanarnos, tener más contacto, ayudarnos, ¿no? Aunque sea así para compartir angustias. Hablar sobre el tema ya es mejor que estar en silencio. Sí, no, realmente, ojalá que este tipo de contactos abran caminos. Pero la cultura hace mucho. La cultura es el mejor medio para contactar a los países, porque la cultura, la relación cultural es una relación que no tiene terceras intenciones. Es la cultura por la cultura. En cambio, el comercio, el negocio, tiene siempre hay intenciones de ganancia, de pérdida. En la cultura no se compite. En la cultura ganamos todos. En los otros siempre uno trata de sacar ventaja. Y ojalá, depende acá del embajador Ábalos para que nos sigamos está haciendo un gran trabajo en ese sentido. Yo simplemente quería agregar que para enterarme un poco más y conocer mejor el Brasil, me compré un manual de una historiadora que creo que ya dije en otras reuniones, de la señora Lilia Schwartz, que tiene un libro que se llama Brasil, una biografía, que es fantástico, un fantástico libro, escrita creo que con otra historiadora, Eloísa, no me acuerdo, tiene todo un apellido germánico. Bueno, y tiene una bibliografía fantástica que nos reenvía un poco a toda literatura, es una mina de oro. Y gracias a eso estoy comprando libros de referencia que lo estoy amontonando para ver si puedo leerlo alguna vez en lo que me queda de vida, pero leyendo el prólogo, la introducción de esos libros como Certóes, Vereda o como Macunaíma, etcétera, uno se da cuenta que tiene tantos elementos culturales comunes que es una pena que estando tan cerca no haya un esfuerzo de traducción y que se intercambie en bibliotecas paraguayas para que a través de esa lectura nos demos cuenta que el Brasil es un país tan complejo que tiene también problemas profundos muy parecidos a los nuestros, a pesar de que el paraguayo en general lo ve como un imperio y lo teme, ¿verdad? Creo que a través de la difusión de la literatura podemos ver el lado humano de todos los países, en particular del Brasil. Eso es un poco el aprendizaje básico. Yo estuve 12 años en Francia y me consumí libros del absolutismo, los reyes franceses, en fin, toda una historia que estaba muy alejada de mi realidad. Y ahora, un poco tarde, por suerte tengo tiempo todavía de darme cuenta que el elemento indígena, por ejemplo, es un elemento en el cual compartimos muchísimos valores muy parecidos, como dije la otra vez con Delicia y otros. Puedo hablar tranquilamente con líderes de la comunidad Mbga guaraní acá y entendernos a más de 1000 kilómetros de distancia. Eso es una constatación fáctica de que elementos culturales comunes nos unen y que pueden crear mucha simpatía, pero hay que persistir en la posibilidad. Por eso le invité a la rectora de la Universidad Nacional a suscribir, a renovar acuerdos con las 3 universidades más grandes, y un poco el producto, este seminario, el producto de ese acercamiento, para que podamos ver de a poco, insistiendo, no va a salir todo de inmediato, nuevas pistas de cooperación a través de todos los ámbitos, pero también a través de la literatura, para que sigamos adelante conociéndonos mejor, como dijo don Bernardo al comienzo. Así que yo le agradezco su participación y bueno, vamos a ver
Ya estamos, creo que terminando nuestro curso semestral. Profesora Rumilda, estoy muy contento y ojalá podamos ver otras formas, otras variaciones de este mismo curso en los próximos años. Y estamos también en conversaciones para reforzar algunas entidades paraguayas conforme a la práctica de UNICAM en materia sobre todo de enseñanza, de formación de profesores de guaraní que tanto necesitamos, ¿verdad? En eso estamos. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos y al profesor Bernardo también por su realmente fantástica exposición. Bueno, yo uní a las palabras de Rosángela y también del embajador. Profesor Bernardo, le agradezco muchísimo y también voy a llamar la atención para esto, ¿no? Está difícil, pero este es el propósito de este ámbito en el que estamos. Este curso está en el marco de un ámbito que es ser y reconocerse latinoamericano. Sí, es solo teniendo estos saberes es que nosotros vamos a poder ubicarnos y ver, mira, somos más de esto de lo que nos están insistiendo que no somos, ¿sí? Nos reconocemos en la historia de Paraguay, en la lengua utilizada en Paraguay, que es el guaraní. Nos reconocemos en la literatura, ¿sí? Y en todo. Así que nuestra cara es latinoamericana porque nos hermanamos en esas todas formas de reconocimiento. Una vez más, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, al embajador, a Luis, a la profe Rumilda y a todos los participantes. Y estoy muy agradecido y honrado, primero porque me hayan invitado y después por cómo me recibieron, cómo me escucharon, la paciencia que tuvieron para escucharme. Y veré la forma, profesora, que enviar también sea por PDF algunos de mis libros. Para que los así es posible, le agradecer. Mira cómo estamos aquí vibrando, sí, porque sí, es muy difícil. Yo, sí, mire, el único que encontré en Amazon era uno sobre Solano López. Ah, ya. Sí, sí, acá el único que está en Amazon. Nuestros editores no quieren trabajar con Amazon porque dicen que es caro. Entonces, bueno, pero por lo menos por PDF voy a tratar de enviarles. Y alguna vez por alguna, si alguien de la Cancillería me puede hacer llegar a alguna forma. El lunes creo que firmamos un convenio de la Academia de la Lengua Española, de la cual formo parte, y la Cancillería, creo, y vamos a ver si podemos hablar de algo sobre eso, el envío de libros, y ver si en nuestros países también nuestros gobiernos también se interesen en la traducción de los libros, para que se empeñen también. Eso. Y nos conozcamos. Pero por lo menos vamos a comenzar con alguna versión PDF. Perfecto. Y buenas tardes a todos y estoy tardes. siempre atento y muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Abrazos.